El Islam es una religión monoteísta abrahámica cuyo dogma de fe se basa en el libro del Corán, el cual establece como premisa fundamental para sus creyentes que no hay más Dios que Alá y que Mahoma es el último mensajero de Alá. La palabra árabe Alá, hispanizada como Alá, significa Dios y su etimología es la misma de la palabra semítica El, con la que se nombra a Dios en la Biblia. Los eruditos islámicos definen al Islam como la sumisión a Dios el Altísimo a través del monoteísmo, la obediencia y el abandono de la idolatría. El libro sagrado del Islam es el Corán, dictado por Alá a Mahoma a través de Jibril, el arcángel Gabriel. Los seguidores del Islam se denominan musulmanes, del árabe muslim, que se somete. Atestiguan que Mahoma es el último de los profetas enviados por Dios y sello de la profecía. Se aceptan como profetas principalmente, pero no limitándose, Adán, Noé, Abraham, Moisés, Salomón y Jesús, llamado Isa. Además del Corán, los musulmanes de tradición sunita siguen asimismo los hadices y la suna del profeta Mahoma, que conforman el registro histórico de las acciones y las enseñanzas del profeta. Se aceptan también como libros sagrados la Torá, el Antiguo Testamento de los cristianos, los libros de Salomón y los Evangelios, el Nuevo Testamento. El Islam es una religión abrahámica monoteísta que adora exclusivamente a Alá sin copartícipes. Se estima que hay en la actualidad entre 1000 y 1200 millones de musulmanes en el mundo. Según el Vaticano, el Islam, conjuntamente con todas sus ramificaciones, es la religión más extendida del mundo, ya que recientemente ha superado el número de católicos, y la segunda religión del mundo si se suma el número de fieles de las distintas confesiones del cristianismo. El Islam se inició con la predicación de Mahoma en el año 622 en la Meca, en la actual Arabia Saudita. Bajo el liderazgo de Mahoma y sus sucesores, el Islam se extendió rápidamente. Existe discrepancia entre los musulmanes y no musulmanes de si se extendió por imposición religiosa o militar, o por conversión de los pueblos al Islam. Dios en el Corán se nombra a sí mismo como Alá, nombre derivado de la raíz semítica El. Aunque el término es conocido en Occidente como referencia al Dios musulmán, para los hablantes en árabe, de cualquier religión, incluidos cristianos y judíos, se emplea como referencia a Dios. La creencia en Dios dentro del Islam consiste en 4 aspectos. En su existencia. Esto primeramente por guía del Creador a su siervo, posteriormente por evidencias del instinto natural del ser humano, la razón, los sentidos, signos en la creación y como prueba principal, los textos sagrados. En que Él es el único, en sus actos y dominio de este universo, es decir, el único creador, sustentador, soberano, etc. En que Él es la única divinidad y sustentador de las cualidades divinas, por lo tanto solamente Él es el merecedor de la adoración. En sus nombres y atributos. Consiste en afirmar de Dios lo que ha afirmado de sí mismo en el Corán o a través del profeta Mahoma, sobre sus nombres y atributos divinos, sin distorsión, negación, o asemejarlo a algo de este mundo. 16-17. Dado que se trata del mismo Dios de cristianos y judíos, las cualidades que los musulmanes le atribuyen son básicamente las mismas que le atribuyen aquellos, pero hay diferencias considerables. Es reseñable, sin embargo, que el Islam, a semejanza del judaísmo pero alejándose del cristianismo, insiste en su radical unidad, tauhid, es decir, que es uno y no tiene diversas personas, como afirma en cambio la mayoría de las corrientes cristianas con el dogma de la Trinidad, en su carácter incomparable e irrepresentable. El Islam se refiere a Dios también con otros 99 nombres, que son otros tantos epítetos referidos a cualidades de Dios, tales como el Clemente, Al-Rahman, el Apreciadísimo, Al-Aziz, el Creador, Al-Jalik. El conjunto de los 99 nombres de Dios recibe en árabe el nombre de Al-Asmaul Husna o los más bellos nombres, algunos de los cuales han sido utilizados asimismo por cristianos y judíos o han designado a dioses de la Arabia preislámica. Algunas tradiciones afirman que existe un 100º nombre que permanece incognoscible, que es objeto de especulaciones místicas, y que se define en ocasiones como el nombre inmenso, Ismal, Azam, o como el nombre de la esencia, figura que existe igualmente en el judaísmo, y que ha tenido una gran importancia en el sufismo. Otras veces, se utiliza simplemente la palabra Ra, Señor. Mahoma, c.
570, 6 de julio de 632, era un líder religioso, político y militar árabe que fundó la religión del Islam como fenómeno histórico. La opinión de los musulmanes no es la del creador de una nueva religión, sino como el restaurador de la original, la fe monoteísta de Adán, Abraham y de otros que se había corrompido. En la tradición musulmana, Mahoma se ve como el último y el más grande de una serie de profetas, como un hombre muy cercano a la perfección, poseedor de virtudes en todos los campos de la vida, espirituales, políticos, militares y sociales. Por 23 años de su vida, comenzando a la edad de 40, Mahoma divulgó la recepción de revelaciones de Dios. El contenido de estas revelaciones, conocido como el Corán, era memorizado y registrado por sus compañeros. Durante este tiempo, Mahoma predicó a la gente de la Meca, implorándola para abandonar el politeísmo. Aunque algunos se convirtieron al Islam, Mahoma y sus seguidores fueron perseguidos por las autoridades principales de Meca. Después de 13 años de predicación, Mahoma y los musulmanes realizaron la hégira, emigración, a la ciudad de Medina, conocida antes como Yathrib, en 622. Allí, con los convertidos de Medina, Ansar, y los emigrantes de la Meca, Muhajirun, Mahoma estableció su autoridad política y religiosa. La Sunna, libros que contienen la compilación de la vida de Mahoma, es de gran valor para muchos musulmanes, y la creen indispensable para la interpretación del Corán. Esto es debido a que se tiene registrado dentro de ella que el mismo Mahoma les ordenó a sus compañeros que escribieran todo lo que él decía, y conforme al Corán, toman sus palabras como revelación. De acuerdo con la tradición, Mahoma era una persona de carácter excelente, bien parecido, y letrado y un profeta para toda la humanidad. Es frecuente entre los devotos la creencia en que el hecho de que Mahoma fuera analfabeto es una señal más de que solo pudo recibir el Corán por revelación divina, dada la complejidad del libro. El Corán es el libro sagrado del Islam. Los musulmanes creen que fue revelado a Mahoma por el arcángel Gabriel entre 610 y 632, fecha esta última en la que falleció dicho profeta. Además de su memorización, se dice que los seguidores de Mahoma escribieron el Corán en pergaminos, piedras y hojas. Los musulmanes creen que el texto actual del Corán es idéntico a la revelación recibida por Mahoma. Él, a su vez, lo dictó a sus discípulos, quienes memorizaron sus palabras. Los eruditos actuales afirman que la primera compilación escrita del Corán data de tiempos del tercer califa, Uthman ibn Affan, quien gobernó entre 650 y 656. Existen numerosas tradiciones y diferentes puntos de vista en cuanto al proceso de compilación del Corán. La mayoría de los musulmanes aceptan lo que indican diversos hadices. El primer califa, Abu Bakr, ordenó a Zayd ibn Thabit compilar todos los auténticos versos del Corán, tal como se preservaban en forma escrita o a través de la tradición oral. La compilación realizada por Zayd, conservada por la viuda de Mahoma, Hafsa bint Umar, y que fue utilizada por Uthman, es la base del Corán actual. La versión de Uthman organiza las azoras, capítulos, según su extensión, de forma que las más largas se encuentran al comienzo del Corán y las más cortas al final. Hay teorías que indican que este orden no cronológico de las azoras fue establecido por Dios. El Corán fue escrito originalmente en escritura hijazi, mask, mail y kúfica. En un principio, sin vocales, solo con consonantes, siguiendo la técnica de escritura vigente hasta entonces en árabe y en otras lenguas semíticas de la península arábiga. Para evitar posibles desacuerdos en cuanto al contenido de los versos del Corán, se crearon marcas diacríticas que indicaran las vocales o la ausencia de estas, el fonema hamza y la prolongación o geminación de consonantes. En cambio, no tiene signos de puntuación, interrogación o exclamación, pues el idioma árabe contaba con partículas, palabras breves, de interrogación y de énfasis. La forma del Corán más utilizada actualmente es el texto de Al-Azhar de 1123, preparado por un grupo de prestigiosos eruditos de la Universidad Islámica de Al-Azhar del Cairo. La mayor parte de los musulmanes veneran el libro del Corán. Lo envuelven en paños limpios y se lavan las manos antes de los rezos o para leerlo. Los ejemplares coránicos en desuso no se destruyen como papel viejo, sino que se queman o se depositan en tumbas para el Corán. Muchos musulmanes memorizan al menos parte del Corán en su idioma original. Aquellos que memorizan totalmente el Corán son conocidos como hafiz.
En la actualidad existen millones de hafíz en el mundo. Desde el comienzo del Islam, la mayoría de los musulmanes consideran que el Corán es perfecto únicamente en la versión árabe en la que fue revelado. Las traducciones son interpretaciones no infalibles del texto original. Muchas versiones actuales del Corán indican la versión original en árabe en una página y la traducción vernácula en otra.